Así que bueno, vamos ahora a pasar a escuchar a la presentación del doctor Caro y después vamos a abrir unos minutitos de preguntas. Cualquier pregunta o comentario que tengan los van a poder hacer después de la presentación. Bueno, ¿Javi? gracias María. No sé si me escuchan bien. Calculo que Sí. sí porque hubo prueba de sonido. ¿Sí? Perfecto. Bueno, voy a poner el modo presentación. Perfecto. Un segundo que es... Ahí está. Bueno, no sé si llegan a ver la pantalla que yo estoy mostrando de Sí, la perfecto. presentación. Bueno, empiezo entonces. Gracias María. Bueno, antes que nada quiero agradecerles a María, a Juan y a toda la sección por dejarme compartir esto, que como ustedes saben, todos tienen experiencia en esto, cuando uno publica es como no tanto, pero es como tener un hijo, porque la verdad que va y vuelve 10.000 veces con correcciones. Así que para nosotros es un orgullo mostrárselo a ustedes. Este es un trabajo que lo que voy a mostrar es el motivo de por qué lo hicimos y los resultados, y algunos resultados que no fueron publicados, incluso porque no aceptaron absolutamente todas las tablas, como de costumbre. Es un trabajo que trata de ver la influencia del género, obviamente femenino-masculino, en el pronóstico de los pacientes con fibrosis pulmonar idiopática. Fue una corte retrospectiva. Fue un trabajo que en principio fue presentado en el Congreso Europeo del año 2016, sí, en Londres. Tuvo buenas críticas y a partir de ahí lo presentamos en la revista de Archivos de Bronconeumología, la revista de la CEPAR, que nos pareció presentarlo ahí porque la verdad que queríamos mostrar sobre todo a Latinoamérica que lo pueda leer más profundo, y nos parecía que correspondía. Bueno, eh, como resumen de la evidencia, ustedes saben que la incidencia de la fibrosis pulmonar idiopática es sutilmente mayor en hombres que en mujeres. Más o menos la relación reportada es de 1 a 6 a 2 versus 1 en las mujeres. Y estudios anteriores, que todos derivan de ciertas cortes que voy a comentar ahora, han sugerido en un principio que la enfermedad podría tener un comportamiento más benigno en las mujeres, en el sexo femenino. Aunque esta diferencia en realidad no fue confirmada de manera categórica por muchas razones. Todo esto parte de la corte en San Francisco y de la Mayo Clinic, que junto con un hospital italiano se juntaron las cortes. En realidad fue la corte de derivación, eh, y otras dos cortes que juntaron datos para analizar este hecho, si el sexo femenino hacía que tenga mejor pronóstico o no, que es lo que derivó después en el score de GAP que todos conocen, donde la G de GAP es del género, ¿no? Y en estos estudios muestran que el género femenino tiene mejor sobrevida a 3 años por lo menos en esas cohortes, pero esos estudios tienen ciertos defectos. Uno de ellos es que fueron realizados de forma retrospectiva. Eso es un dato muy fuerte. Y el otro es que fueron realizados basados en diagnósticos en el consenso previo del 2011, del 2002. Y esto quizás podría ser un sesgo, porque podrían haber incluido pacientes con otros diagnósticos, léase neumonitis por hipersensibilidad crónica, y o enfermedad del tejido conectivo con una patente de UIP que tranquilamente podría verse. Bueno, este es el score de GAP, y les quiero decir por qué surgió esta pregunta. La pregunta de investigación surgió porque a nosotros no nos cerraba para nada que por el hecho de ser mujer tenga mejor sobrevida en una fibrosis pulmonar idiopática correctamente diagnosticada. Realmente nos hacía mucho ruido eso, no nos cerraba y decidimos investigarlo. Entonces, como tenemos ciertas limitaciones en Argentina, lo primero que hicimos fue analizarlo en una corte retrospectiva. El mejor pronóstico que indican esos estudios, que sobre todo, vuelvo a decir, son publicaciones de San Francisco, eh, es derivado de cortes retrospectivas. Esto podría tener un sesgo interesante. Lo otro es que está basado en el consenso del 2000, que cambió en cierta manera con respecto al 2011. Y lo más importante es que no se describen en esas poblaciones la presencia o no de autoanticuerpos, y tampoco analizan cómo hicieron el diagnóstico para excluir sobre todo neumonitis por hipersensibilidad crónica. Entonces, si preguntamos si la mujer tiene mejor pronóstico en la fibrosis pulmonar idiopática, habría que preguntarse si en esos estudios, que son retrospectivos, también se incluyeron pacientes con otros diagnósticos. Y este es un trabajo muy importante que seguramente todos conocen, en el estudio bastante conocido de Ferran Morel, el catalán, de Valdebron,
que lo que muestra son dos puntos importantes. Primero, que de 60 casos de fibrosis pulmonar idiopática, muchos de ellos que entraron a poblaciones de ensayos clínicos, que eran basados en diagnóstico del año 2000, 25%, o sea, un cuarto de los pacientes no cumplían con criterios del año 2011. O sea, que si aplicamos ese diagnóstico basados en el consenso previo, casi un cuarto de los pacientes no van a tener fibrosis pulmonar idiopática, según este estudio. Y lo más importante e interesante es que de los 46 que sí cumplían con criterios del año 2011, cuando fueron analizados de forma profunda con respecto a un panel de antígenos y un análisis más exhaustivo con un comité multidisciplinario, casi la mitad, o sea 20, tenían en realidad neumonitis por hipersensibilidad crónica, y generalmente era por un antígeno aviario oculto. Esto es importante porque él se autocritica porque muchos de estos pacientes entraron en ensayos clínicos de fibrosis pulmonar idiopática, lo cual nos apuntalaba un poco más todavía nuestra hipótesis. Por otro lado, sabemos que la prevalencia de enfermedad autoinmune es mayor en las mujeres que en los hombres, salvo en la artritis reumatoidea, donde cuando tiene compromiso pulmonar es más común en hombres. Los estudios que compararon el comportamiento de esta enfermedad en fibrosis pulmonar idiopática según el sexo no han tenido en cuenta para nada como variable de ajuste la presencia o no de autoanticuerpos, ninguno de ellos, y tampoco describen cómo fueron evaluados con respecto a un comité multidisciplinario o cómo descartaron tampoco neumonitis por hipersensibilidad crónica. Por lo tanto, hicimos este estudio para tratar de comparar la sobrevida en los pacientes en función del sexo, femenino o masculino, y el objetivo secundario fue también comparar la evolución funcional, sobre todo con la capacidad vital forzada, que es mucho más duro y todos los pacientes tenían ese dato, estudiar si la presencia de autoanticuerpos jugaba un rol como confundidor en la hipótesis primaria, y estudiar si la influencia de otros factores clínicos como tabaquismo, reflujo, triple terapia, pirfenidona, influían o no en la evolución de la enfermedad y confundían los resultados. El diseño fue una cohorte retrospectiva de pacientes con fibrosis pulmonar idiopática, todos ellos del Hospital Ferrer, todos ellos eran obviamente mayores de 18 años y con criterios propuestos por el consenso del año 2011 de múltiples sociedades. Se excluyeron los pacientes que no tenían un seguimiento clínico funcional de al menos 4 meses. Esto es para sacar a aquellos pacientes que de todas formas los analizamos, pero para sacar a esos pacientes que es imposible analizar por el corto periodo de evolución funcional, y el periodo de análisis fue todos los pacientes que fueron diagnosticados desde marzo del 2012 hasta julio del 2015. La variable de resultado principal fue el tiempo transcurrido desde la fecha del diagnóstico hasta la fecha de muerte o trasplante pulmonar. Y la variable de exposición fue el sexo como variable principal, y después se analizaron otras variables que podían ser consideradas como potenciales confundidores, como dije previamente. Un dato importante de nuestro trabajo es que mostramos el poder estadístico. Esto es algo que los que les gusta estadística no se muestra nunca, y a veces uno no sabe cuánto poder tiene lo que está mostrando. Generalmente, cuando uno tiene una diferencia muy chiquita, necesita un N muy importante para poder demostrar esa diferencia que es muy chiquitita. Nosotros hicimos un cálculo de poder, y con nuestros 86 pacientes que terminamos incluyendo finalmente, con una hipótesis de 2 colas y un hazard ratio de 0,5, nuestro poder fue de 89%. O sea, en realidad cuando uno tiene cuando uno quiere demostrar un resultado y el poder es más del 80%, es un buen número, digamos, para poder confirmar que estos datos son verídicos, o por lo menos son más cercanos a lo real de esa población. El resultado final es que incluimos 86 pacientes, pero acá analizamos el diagrama de flujo de cómo fue la exclusión de los pacientes. Fíjense que de 419 pacientes con EPID, con enfermedad intersticial, desde 2012 a 2015, 323 salieron porque tenían otra enfermedad aparte de FPI, 96 con diagnóstico de FPI, de los cuales 10 no tenían seguimiento por lo menos 4 meses, y nos quedamos con 86 pacientes para análisis de sobrevida. Pero fíjense que qué difícil que es hacer un estudio, que de esos 86, 60 tenían análisis funcional desde el inicio hasta el fin. O sea que para sobrevida fueron 86 pacientes, y para la evolución funcional son menos pacientes, ahí se perdió bastante poder. Esta es la descripción de la cohorte. En la primera columna tenemos los hombres y las mujeres, que obviamente son más hombres que mujeres. Es interesante que la única variable que es diferente estadísticamente es el tabaquismo, donde son más fumadores los hombres
que las mujeres. Esto quizás puede ir acorde a la población general, pero un dato Sí, no estamos interesante... viendo la tabla. Ah, ¿no No la ven? estamos viendo la tabla. A ver ahora, ¿no se ve? Ah, ahora sí. Ahora sí, bueno. Sí. Bueno, lo que decía es que un dato interesante es que el tabaquismo es la única variable que es diferente en hombres y en mujeres, por lo menos estadístico, y que no hubo diferencias en nuestra población en la presencia de anticuerpos FAN o ANA positivos, que el corte fue 1 en 80, obviamente no lo mostré por una cuestión de tiempo. Factor reumatoideo medido por una espelometría tampoco fue diferente entre ambas poblaciones. Los que requirieron biopsia no fue diferente, síntomas de reflujo tampoco, tampoco los que recibieron triple terapia, ni el tiempo, que no lo muestro acá, fue diferente entre hombres y mujeres, ni tampoco los que recibieron pirfenidona con una sutil tendencia hacia los hombres. Tampoco hubo diferencia en, en la capacidad vital forzada media al diagnóstico, ni tampoco en los que exacerbaron. Esto es importante para mostrar que en realidad las poblaciones eran bastante homogéneas. En el análisis del tiempo a muerte o trasplante hicimos un Kaplan-Meier, donde ustedes pueden ver que no hay diferencias significativas. El estimador de Kaplan-Meier fue 0,75 con un intervalo de confianza de 0,6 a 0,85 en hombres y muy similar en las mujeres. No hay diferencias significativas. El corte que se puso es 18 meses. Y al hacer el análisis univariado y multivariado, que es otra cosa que muchas veces cuando uno muestra un Kaplan-Meier no le muestran estos datos que quizás son los que confunden a esos resultados, nosotros encontramos algunos datos interesantes. Esto es para ver si hay alguna variable que justifique esa no diferencia que encontramos en la sobrevida. La única variable independiente que encontramos que sí marca diferencia en la sobrevida entre hombres y mujeres es la capacidad vital forzada. O sea, aquellos que tenían capacidad vital forzada más baja al inicio se morían más significativamente que los que no. Obviamente no hubo diferencia entre hombres y mujeres porque no había diferencia entre ambas medias, ¿no? Y otro dato interesante es que los que recibieron pirfenidona, fíjense que cuando uno muestra el hazard ratio crudo, que es el análisis univariado, la diferencia fue significativa. O sea, los que recibieron pirfenidona se murieron menos que los que no recibieron pirfenidona. Pero cuando hicimos el multivariado, dejamos solita esa variable, la diferencia no fue significativa, o sea, se perdió esa diferencia estadística, aunque se mantiene una tendencia de una P de 0,07. Con lo cual eso es algo llamativo porque quizás con más N esto podía haber dado algo. Quizás muestra algo reflejado a lo que se ve en la vida real y en los ensayos, donde la pirfenidona modifica la evolución de la enfermedad, pero no cambia la mortalidad, por lo menos hasta ahora. Y con respecto al análisis de seguimiento funcional, esto no está publicado porque no lo permitieron, porque tenemos una pérdida de poder importante. Tampoco hubo diferencias significativas. Acá solamente hay 60 pacientes analizados, por eso se perdió poder, pero no hay diferencias significativas en el tiempo hasta perder 10% de capacidad vital forzada entre hombres y mujeres. Entonces, como conclusión, nosotros no encontramos diferencias según el género en la sobrevida, sobre todo en la sobrevida con un poder estadístico interesante y en la evolución funcional en los pacientes con FPI. Las limitaciones para ir terminando el estudio es que primero es un estudio retrospectivo con todas las limitaciones de sesgo que puede haber de selección, por ejemplo. En cuestión de evolución funcional, que esto no fue publicado, tuvimos una pérdida de poder importante porque muchos pacientes de 86, 26 se perdieron del seguimiento y no tenían funcional. Y las fortalezas es que al comparar la sobrevida entre sexos utilizando criterios diagnósticos actuales del 2011, no tenemos el sesgo de pacientes que puedan tener otra enfermedad, todos fueron evaluados por el mismo comité multidisciplinario, con lo cual disminuimos la posibilidad de tener pacientes con hipersensibilidad crónica o enfermedad del tejido conectivo, y que es el primer estudio que trata de discriminar la evolución entre hombres y mujeres, incluyendo variables de ajuste como los autoanticuerpos. Algo tan sencillo como esto nunca se hizo, y eso es lo que nos criticaron positivamente y lo que le da fortaleza al estudio. Así que como groseramente y muy rápido, ajustado al tiempo, estos son los resultados del estudio y bueno, estoy abierto a cualquier pregunta que me quieran hacer. Bueno, no sé si estamos todos silenciados
solo nosotros tenemos micrófono, pero bueno, yo te quiero felicitar, Fabi, me pareció un muy lindo trabajo, ya lo había escuchado en su momento cuando lo habías presentado, debe ser una versión previa a esta final, pero me había encantado. Quería hacerte un par de preguntas y tienen que ver con seguramente un recorrido estadístico que hicieron ya ustedes y que me podrás explicar mejor de lo que yo entiendo. La primera es, ¿cuántas muertes tuvieron en 18 meses? Ya te digo, lo tengo el número acá, pero algo es bastante difícil. En realidad, yo lo que mostré es el tiempo hasta la muerte. Ahora te tendría que mostrar las muertes, lo tengo en el trabajo, si me permitís. Pero bueno, no fue diferente estadísticamente, ¿no? O sea, No, yo lo que no, mostré es pero Un Kaplan-Meier con el tiempo hasta la muerte o trasplante. Un solo paciente se trasplantó, con lo cual eso no fue diferente. Y se murieron la misma proporción de pacientes, mujeres y hombres. Obviamente se murieron más hombres porque hay más proporción de hombres. no, Si no, está bien, querés, está bien. me fijo exacto, la verdad que no me acuerdo el número exacto de muertes, pero fue similar la proporción de muertes. Yo lo que mostré es un Kaplan-Meier que es el tiempo hasta muerte No, no, o no, trasplante. el Kaplan medio está bien, pero quería saber, viste, pues siempre hablamos de que los trabajos no tienen suficiente poder para mostrar diferencias en la mortalidad con la No. intervención y que vos tenías un poder altísimo, quería saber Sí, cuánto era el, de sobrevida, bueno, no de mortalidad. De mortalidad absoluta, te digo cuánto es exacto, porque la verdad que no me lo acuerdo. Tengo 2000 manuscritos, porque volvió, fue y vino 200 millones de veces. La muerte fue similar, ya te digo. Si querés, mientras hacemos otra pregunta, yo voy mirando. Van a ver en otra, crudo lo que... otra pregunta más fácil. Sí, No, a mí porque aparte me interesa y me divierte mucho la estadística, entonces quería sí. saber eso, cómo habían llegado a tener ese poder. Lo otro es, ¿había pacientes que tenían triple terapia a pesar de haber empezado en el 2012? Sí, porque habían recibido previo. O Ah, sea, nosotros, claro, ah, eso no está aclarado porque no me daban las palabras, pero en realidad son pacientes que recibieron previo al diagnóstico triple terapia por algún motivo, porque le dijeron que tenía fibrosis entre comillas o, bueno, como les pasa a todo el mundo, ¿no? bueno, Sí, eso lo perfecto. tuvimos que poner para ajustar porque eso No, podría ser obvio. una variable de ajuste que complique. Y después vos me hiciste una pregunta muy buena en ALAT, que fue el tiempo, porque nosotros habíamos analizado qué proporción de pacientes usó corticoides, atoprina, etcétera, pero no cuánto tiempo, que también podía haber influido. No sé, capaz que son iguales, pero un grupo usó mucho más tiempo que otro, y el tiempo tampoco fue diferente. Y Ah, quiero ahí decir, lo habían escuchado, en ALAT, claro, ahí claro, está. en ALAT lo presenté también, nos la está re quemado el trabajo. Ya. No, es que sí, ahí lo habían escuchado. Bueno, no, no te preocupes si no tenés el dato de Bueno, muerte. después Después, se lo mando por mail a todos, no te preocupes, lo tengo, lo tengo. no, no, obvio, pero quería, no, no, nada, era pensé que lo tenías a mano, no te preocupes, está buenísimo el A trabajo. mí, no, a mí me gustaría que piensan, porque la verdad que cuando uno hace una validación de un score, en realidad después la validación está cuando lo validas con poblaciones externas y después ya se consolida el score. Trabajo que después les puedo mandar posterior a esta publicación, muestran que la mujer, cuando analizan la mujer como variable, realmente a la mujer le va igual. O sea, no sé a ustedes qué ven, por ejemplo, en la práctica diaria. Cuando uno diagnostica una FPI mujer, se muere igual que el hombre. Realmente, a mí me parece que eso hay que analizarlo y revisarlo, porque hay un sesgo importante que podría ser que tengan más proporción de enfermedad de tejido conectivo oculta o hipersensibilidad, que se puede ver más en mujeres, y no hay algún dato categórico para decir que a la mujer le va mejor desde lo patogénico. O sea, hay ciertas expresiones genéticas de remodelación de la matriz en mujeres que en hombres, pero ninguna que haya demostrado que eso genera que pueda tener mejor sobrevida. La verdad que me parece que usar el gap, yo creo que debería ser up, no gap, porque por el solo hecho de ser mujer, yo personalmente pienso que no te aporta mayor sobrevida. Eso es algo que lo escuchó Collard en el Congreso Europeo. Obviamente mucho no le gustó porque él, y es un score que lo usó todo el mundo,
pero lo que sí me dijo que es un score que no está validado externamente como para decir esto es categórico y se acabó. Ahí yo lo perdí. ¿Ustedes se escuchan bien? Ahí te escucho Mucho bien, bien. Mary. ¿Me escucharon? No, entonces, yo Lo te escuché último, perfecto. Sí, la realidad es que yo no tengo el conocimiento fisiopatológico como para decir si el sustento de ser varón o mujer genéticamente te puede predisponer. Digamos, obviamente que partiendo de que el diagnóstico está bien hecho, obviamente que se tiene que partir de ahí, porque obviamente el sesgo de incluir en la bolsa de datos de PPI cualquier otra cosa te va a cambiar la variable que estás midiendo y es por eso, o sea, es un confundidor. Pero partiendo de ahí, yo lo que no sé por qué no han podido, por eso no tuvieron el N de muertes suficientes en los grandes trabajos que estamos viendo ahora en las publicaciones. Está bien, aceptando que otra variable es el tratamiento, pero no sé por qué no están pudiendo hacer esta validación en las grandes cortes de los trabajos con drogas, porque la verdad que es algo que se podría hacer. Sí, totalmente. Totalmente. Quizás no se muestra porque no se dio y no lo muestran. Eso a veces pasa, ¿no? A veces Pero uno retuerce los datos. tampoco les cambia a ellos. O sea, No, lo que pasa es que les cambia porque tiene un score donde la G es género y tendrían que cambiarlo. no, bueno, pero no les cambian los resultados, o sea, a las farmacéuticas, a las drogas no les Ah, cambia que no, den no, más o menos en varones o en mujeres, y aparte no, pueden no. simplemente contar lo que pasa en la rama placebo, que ya de por sí tienen cientos de pacientes. La verdad que desconozco si hay bases puras como para explicar esa diferencia, pero bueno, como Mirá, que pasa nosotros también vamos a, estamos, intrarracialmente. estamos haciendo un estudio ahora analizando esos pacientes de toda la base de datos que tenemos de FPI, los pacientes que de repente vivieron mucho tiempo y para nosotros tenían FPI y estamos reanalizando esos casos. Y la verdad que el trabajo de Morel pasa en la práctica diaria, te das cuenta que si un tipo vive 15 años, 12 años, ya empezás a dudar si es una FPI y empezás a buscar ciertos tips, anticuerpos que aparecen, antígenos que no se habían preguntado, o empezás a dudar por qué realmente no declina un paciente de 12 años. Si bien puede existir, está descrito, la verdad que yo tengo serias dudas de que sea una FPI. Eso es algo que estamos estudiando ahora. Quizás no tengamos el N suficiente para poder demostrarlo, pero sería interesante que alguien lo haga. Sí, yo creo que eso se va a empezar a tipificar mejor cuando se empiecen a abrir todos los estudios genéticos. Eh, lo que hace Morel también, aparte de que tiene un excelente centro de estudio para hipersensibilidad y tiene todas las prescriptinas y toda la forma de documentarlos, también asume como hipersensibilidad a casi todo, o sea, con poca cosa tiene bajo umbral para asumir hipersensibilidad. Sí, es cierto. Eh, entonces, esos 20 dentro de los 46, yo cuando di el trabajo, eran como que los criterios eran muy laxos. Está bueno Sí, sí. asumirse una hipersensibilidad, porque la verdad que obviamente ahí entra la subjetividad de cada grupo, porque en definitiva no Sí. sé, el diagnóstico es multidisciplinario. Sí, no hay nada validado para la crónica, por ejemplo, así que vale todo. Y sí, pero bueno, él es un Así que bueno. referente. Bueno, me encantó, Gaby, no sé si tenés Gracias, algún María. comentario por hacer. No, 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 gracias, gracias por dejarlo mostrar y ojalá le sirva a alguien. Y que realmente cuesta mucho publicar. Esto lo hicimos hace como 2 años y ya llega un momento que te cansás, pero hay que intentar, intentar y hasta que entre. Yo que hice las dos cosas te digo que es como parir un hijo. Sí. Pero Eh, vos sos la culpable de que algo rebote, rebote. no, Como revisora, digo. ya, bueno. No, Está pues bien, cuando está se bien. publica vale la pena, entonces está bueno. Gaby, ¿querés decir algo antes de tu caso? no, bueno, nada, quería felicitarlo a Fabián y a todo el grupo del Ferrer por la publicación. Todo el mundo sabe que llegar a archivos no es fácil, así que bueno, de corazón felicitaciones. Gracias. Y sí creo que todavía estamos comparando bolsas de gatos, como que en el fondo lo que es el diagnóstico de FPI no es ni más ni menos para mí que el rejunte de patologías que no son AR, que no son hipersensibilidad, que no son tejido conectivo. Entonces, como decía María, en la medida que se empiecen a ampliar
los estudios genéticos y que se abran estos estudios genéticos y sepamos bien qué patología estamos comprando, ahí creo que vamos a poder distinguir y delinear los diferentes perfiles. Pero bueno, eso. Totalmente de acuerdo. Bueno, Betty Hill tiene una pregunta. A ver si puedo desmutarla. Muriel, si no, ¿me ayudas con esto? Muriel. Sí, ahí le estoy Ah, habilitando el micrófono. perfecto. Betty, te escuchamos. Yo no la veo pudiendo hablar. No, no se le puede habilitar, no sé si ella lo tiene apagado. A ver. Porque yo ya se lo habilité. A ver si me escribe por acá. Betty, si quieres escribirme a mi teléfono, si no estás pudiendo. Igual No. tiene el panel de preguntas si quieren. Si quiere escribir la pregunta por... Claro, como por chat. Ahí está, me parece. Oh, no. Betty, Me si parece querés que está escribir... la doctora Beatriz, capaz que ella misma lo tiene muteado, capaz que ella se puede desmutear. Yo aprovecho, tengo una queja. La verdad que la próxima póngame dos más feos al lado, porque me quedo muy mal, ¿eh? ¡Ay, callate! ¡Qué boludo! Es tremendo verse así con ¡Qué boludo! Bueno, Betty no me escribe. No, a mí me parece como que ella lo tiene silenciado. Pero bueno. Bueno, si es una pregunta del trabajo o un comentario para Fabián, bueno, de última después tú lo hacemos, Fabi, no sé si vas a tener que ir ya. No, no, yo me quedo un ratito más. Tranquila. Bueno, Betty, cualquier cosa me escribís por el teléfono y vemos la forma de preguntarlo. Eh, bueno, ya se conectaron más personas. La bienvenimos a Roxana Maricel Willings Rolón, a Horacio Renón y a... No, después las demás personas estaban conectadas. Y me estaba escribiendo Gloria Olmedo que bueno, que quería conectarse, pero no había encontrado el link y no pudo participar. Gaby, yo creo que vos tenías anatomía patológica de ella. Sí, lo que pasa es que ya me escribió que tenía ya que irse. Sí, perfecto. Bueno, cuando quieras. ¿Se ve la pantalla? Porque yo lo tengo, no me doy cuenta. Y me pasa que, bueno, he tenido una interrupción en ese momento, pero no importa, era fundamentalmente felicitarlo a Fabián y hacer un comentario sobre la diferencia de FPI en las mujeres, pero no importa. Después le escribo a Fabián. Mientras pones la pantalla, ahí me escribió Betty que simplemente quería felicitar a Fabián, que justo se le interrumpió la conexión en ese momento, que te quería felicitar, Fabi, que después te escribe, y que nada, quería hacer un comentario sobre el tema de... Gracias, Betty, gracias. Pero era eso más que nada. ¿Se ve la Muriel, pantalla o no se ve? sí, se ve perfecto. ¿Se ve perfecto? Sí. Bueno, entonces, bueno, les muestro el caso clínico. Lamentablemente la doctora Olmedo se tuvo que ir, con lo cual no va a poder comentar la anatomía patológica. A ver, no me pasan las diapos.
A ver, no, ahí. Es un señor de 67 años que consultó en enero de este año. Él refería una enfermedad intersticial desde junio del 2016 por una tomografía que le habían pedido, con una disnea clase funcional 1 y una tos seca que él refiere de toda la vida. La verdad que se lo escucha toser desde el pasillo y tanto él como la esposa me dicen que esta tos es de siempre. Tiene como positivo, le aparecieron el cabello cubierto de canas a los 25 años. Ya a los 30 años tenía la cabeza toda blanca. Tiene síntomas de reflujo, como ocupación trabajada en plásticos, y tiene un antecedente de un CA de piel que recidivó ahora y que en cuero cabelludo y que ahora lo van a tener que volver a operar. No me trajo la anatomía patológica, con lo cual no sé el tipo celular del CA de piel que tiene. Al examen físico, tiene dedos hipocráticos, satura 96 al aire ambiental y tiene rales velcro bilaterales a predominio de la base izquierda. Con respecto a los estudios complementarios, en el laboratorio estaba todo bien, los anticuerpos todos negativos, y una espirometría que es normal, con una capacidad vital forzada normal, una capacidad pulmonar total del 70% y una difusión del 76%. Desatura en la prueba de marcha de los 6 minutos de 93 a 87. A mí me extraña porque yo nunca en mi consultorio, todas las veces que lo vi, saturaba 93, siempre saturó arriba de 97, pero bueno, en lo que me informan, arrancaba a 93 y después a 87 y caminaba 510 metros. Esa primera espirometría era de septiembre, yo después se la repito en marzo para ver un poquito el comportamiento y venía bastante estable. Lo único, la DLCO, fíjense que está distinta del porcentaje, pero en valor absoluto es la misma, con lo cual estaba igual. Y el ecodoppler cardíaco normal. Esta es la tomografía computada, no sé si hay algún radiólogo que esté conectado o quieren que yo les cuente. Contá vos. Bueno, en la tomografía computada lo que se ve fundamentalmente es la presencia de reticulaciones con un predominio subpleural. Si bien tiene un predominio bivasal, arriba también se observan reticulaciones, tiene algunas bronquiectasias de tracción, acá se ve una, acá se ve otra, y tiene vidrio esmerilado. Este vidrio esmerilado impresionaría acá tener como un respeto de la línea inmediatamente subpleural, y después acá el vidrio esmerilado adoptaría más una conformación peribroncovascular, y en ciertas partes hasta tendiendo a la consolidación. Estos son los cortecitos más abajo, en donde se ven bien las bronquiectasias de tracción, el vidrio esmerilado, las pequeñas consolidaciones, el predominio bivasal y subpleural, con el esófago dilatado. Cuando vimos la tomografía con Santiago, nos parecía que podía ser un patrón de tipo NSIP, por ahí una NSIP más fibrótica, pero una NSIP y parecía algo del tejido conectivo. En ese momento, con la posibilidad de una enfermedad del tejido conectivo, volví a interrogar al paciente, no tenía ningún signo positivo para enfermedad del tejido conectivo, de todos modos me hizo el reumatólogo que es negativo, todos los anticuerpos eran negativos, con lo cual, bueno, no tenía panal de abejas, no tenía un patrón típico de UIP, un paciente no fumador. La conducta mía fue hacer una biopsia de pulmón. Se hizo la biopsia en Trinidad, lo operó el doctor Chaponi. Gaby, ¿te puedo hacer una pregunta? Sí, cómo no. Antes de que nos cuentes la biopsia, en la tomografía, si vas a los cortes más arriba, ahí, ¿no tienen nodulitos? Al lado de la cisura, el lóbulo superior izquierdo. ¿Acá? Ahí, sí, ¿Acá? y todo, así, sí, Bueno, no son cuando nodulitos. podía ser como medio rosariada, pero me acuerdo que muchas veces el doctor Espina nos decía que cuando tenía la cisura rosariada y tenía reticulaciones alrededor, a veces el mismo tironeamiento de la fibrosis podía dar como una cisura medio zigzagueada y que eso simulase un signo de la perla enhebrada, pero no lo sé.
No sé, no hay ningún radiólogo conectado. Mm, no, no. Sea, a mí la mayor duda que me generaba es si era una posible UIP o inconsistente con UIP. Porque realmente el vidrio esmerilado me pesaba. No sé si me pesaba más que las reticulaciones y las bronquiectasias, pero me parecía que tenía vidrio esmerilado de jerarquía. No como para, o sea, no me parecía menos del 10% de vidrio esmerilado. No sé a vos qué te parece, Mary. Más que el porcentaje, viste que lo que te piden es que sea más que la reticulación. Bueno, Y me parece que tiene más reticulación que vidrio esmerilado, pero es verdad que tiene más de lo que uno querría. Y es verdad que tiende a la consolidación. El lóbulo inferior izquierdo, el lóbulo inferior derecho, perdóname, me llama la atención. Y lo mismo, me sigue llamando la atención, pero por ahí, por cómo la veo yo, que parecen tener nódulos, micronódulos en ambos lóbulos superiores, no solo ahí pericisural, sino subpleural. Pero bueno, esa es mi apreciación. No estoy de a mí la verdad que no me cerraba para típica de UIP, no tenía panal, acuerdo. tampoco esas que son posibles UIP con mucha pinta de UIP. Tenía esta pseudo indemnidad subpleural acá, el esófago dilatado. Yo pensé que el diagnóstico iba a venir por otro lado, por eso lo traigo. Si hubiese sido un paciente fumador, quizás con menos vidrio esmerilado, más bronquiectasis de tracción, creo que por ahí no lo hubiera biopsiado, pero dadas las características, me pareció mejor biopsiarlo, no me terminaba de cerrar el patrón. Bien. No sé si alguien quiere hacer algún comentario, alguien hubiese hecho otra cosa. No, no hay ninguna pregunta. Bueno, así que nada, lo biopsiamos. Estas son las microfotografías, son obviamente cortesía de la doctora Olmedo, que recién se tuvo que desconectar porque tenía un compromiso, pero bueno, yo se las muestro y les muestro el informe, así que traten de creerme porque lo vi a la doctora. Pero se le hizo una biopsia al lado derecho, se le biopsió lóbulo superior, lóbulo medio y lóbulo inferior derecho. Acá lo que quiere mostrar la doctora es que hay micropanal, ¿sí? Estos espacios quísticos que están epitelizados por epitelio bronquiolar. Estoy tratando de ver si, no sé si este será un foco fibroblástico o este. Y acá sería como partes de una fibrosis más homogénea, pero por otros lados tiene cicatrizaciones más densas. Son 4 tacos en donde se ve el parénquima reemplazado por fibrosis densa. Hay áreas que están, esperen que voy a correr esto. Hay áreas que están como con manojos de músculo liso, numerosos quistes irregulares con epitelio cilíndrico y contenido mucoide, bronquiolectasias, la pleura con vasos dilatados, metaplasia adiposa, que se extiende hacia la periferia del lobulillo, infiltrados inflamatorios dispersos de linfocitos y plasmocitos, solo en las áreas de fibrosis y arterias engrosadas. Eso a nivel del lóbulo inferior derecho. A nivel del lóbulo medio, similares alteraciones con grupos de pocos alvéolos permeables con focos fibroblásticos en la interfase, áreas de micropanal. Y en lóbulo superior, mayor extensión del parénquima conservado, lesiones con predominio en periferia, formando pequeñas áreas fibróticas subpleurales, a veces confluentes, con manojos musculares dispersos, y se ven también focos fibroblásticos en la interfase. O sea que la conclusión es que sería una neumonía intersticial usual. Entonces, bueno, la conducta que yo estoy teniendo con él es debido a que él tuvo el antecedente del cáncer de piel y que ahora lo tienen que volver a operar por una recidiva, le indiqué Nintedanib y está en espera de la obra social, me llamó hoy la auditora que se lo iban a entregar. Así que bueno, ese es el caso, no sé si quieren revisar algo más, si hay alguna opinión, alguna cosa para compartir. Eh,
No, a ver, estoy fijándome si hay alguna pregunta. No sé si me escuchan, yo tengo la posibilidad de hablar, me parece, ¿no? Todavía sí. Hola. Ah, eso es peligroso. No, pero aprovecho para hacer una pregunta, un comentario cortito que me parece muy lindo el caso. Lo de, no sé qué relevancia le dan ustedes al encanecimiento precoz. Eh, el encanecimiento precoz no es más que el envejecimiento en formato de pelo, y la verdad que está mostrando incluso en muchas patologías se evidencia en acortamiento de telómeros, con lo cual si bien no te tira estrictamente a fibrosis pulmonar idiopática, la verdad cuando dijiste eso de entrada, sin conocer el caso, pensé que iba a ser una FPI. Ahora después mostraste todo el caso y me pareció bien biopsiarlo porque la tomografía era inconsistente para mí también. Y yo pienso que es una FPI con una tomografía inconsistente y que la evolución es la misma que la FPI y me parece bien tratarlo y creo que está bien en Nintedanib porque la pirfeniona le va a... Pero es lindo el caso. Nosotros, la verdad que es algo que estamos preguntando cada vez más, el encanecimiento precoz. Hoy justo vi un paciente que tenía una familia, hermano, hermana, y la verdad que es algo que quizás habría que profundizar. Nosotros en Argentina tenemos mucho límite por lo genético, pero es algo por lo menos lindo y digno de preguntar. Lindo el caso, Gaby, muy lindo. Sí, sí, está buenísimo, está muy bueno. Él no tenía ningún familiar ni nada con antecedentes de No, FP, ¿no? no, eso sí, Bien, pregunté bastante. bien. Bueno, nada, lo único que, obviamente que sabemos que hasta un tercio de los pacientes que tienen FPI pueden tener una tomografía inconsistente, o sea, no quiere decir que, o sea, no es excluyente, pero me gustaría saber, si no, decirme exactamente cuál era la opinión de Santiago, cuál era su diagnóstico presuntivo cuando la vio. Es O, una NSIP. bien, sí, está bien. Y Bueno, la verdad que pero no tenía, no le veía muchos signos de inconsistencia. no, no, estaba ahí, viste, entre los, o sea, signos francos de inconsistencia no, pero tampoco era tan probable para la posible. O sea, no eran Ah, esos que son muy, muy, muy probable, que no tiene panal, pero que es puro retículo, puras bronquiectasis de tracción y sin vidrio esmerilado. Que en este caso no lo hubiera biopsiado, creo. Con las no, caras, obvio. con todo negativo, creo que me hubiera jugado más a UIP. Pero acá estaba muy en el límite, el funcional estaba bastante bien, el paciente está en clase funcional 1, creo que el momento de biopsiarlo era ahora, porque después ya no íbamos a poder. Sí me parece, varias cosas yo saco de este caso. Uno, el tema de hombre y edad. O sea, ya un hombre mayor de 65 años es muy fuerte, sin ningún antecedente, con todo negativo, si tiene una enfermedad intersticial, lo más probable es que sea una fibrosis pulmonar idiopática. Con lo del acortamiento de los telómeros, todo estoy completamente de acuerdo con Fabián, por eso lo puse. Y después, otra cosa que me llama la atención es el tema de la prueba de la marcha. Yo estoy preguntando a los pacientes, cuando les pido la prueba de la marcha, si realmente lo dejan sentado 20 minutos antes de hacerlo caminar. Y no. Entonces, cuando uno agarra la saturometría basal y mínima, probablemente no tengamos los valores que uno debiera tener cuando sabemos que el paciente antes de hacer la prueba de marcha de los 6 minutos hay que hacerlo sentar durante 20 minutos. Entonces, por ahí eso también a mí me hace un poco de ruido, porque yo nunca en reposo lo saturé menos de 97. Y no es lo mismo. Más allá de que es la forma prolija de hacerlo, no nos cambia mucho, digamos, tiene una DLCO del 40%. Eso también me llama la atención para la FBC que tiene, porque tampoco es que tiene enfisema que justifique una FBC preservada. Vos le hiciste el ecocardio normal, pero te parece que no justifica estudiarle más el tema de la vasculatura pulmonar. El eco Doppler vino normal. Él no tiene disnea más que clase funcional 1. No sé si le pediría ahora, quizás más adelante. Sí tenía compromiso en la anatomía patológica, un poquito de remodelación en los vasos sanguíneos, pero no lesiones plexiformes ni nada de eso. Bien.
Sí, con respecto a lo que vos decís, es así, es verdad que tener 65 años, ser hombre y no tener nada más al interrogatorio ni extrapulmonar va bien a favor de FPI, por el trabajo de FEL que conocemos. Ahora se publicó hace poco uno de pretest clínico en la tomografía con UIP posible, pero es cierto eso para tomografía con UIP posible. Y de vuelta posible, estamos hablando de posible y cuanto más plus, mejor, digamos. No es cualquier incerteciopatía. Si bien es el escenario que estamos esperando para la FPI, no es que tener cualquier tomografía es orientativo o No, la biopsia. no, una No, porque no. no, ni siquiera, digamos, tenés que, más allá del contexto clínico, lo que muestran los trabajos también es que cuanto más score de bronquiolectasias tengas, digamos, para nuestra tranquilidad en seguir tratando pacientes sin biopsiarlo. Yo creo que estuviste perfecto, yo también lo hubiera biopsiado. Porque si no, viste, vamos a ver enfermedad intersticial o 3 rayitas en un paciente de 70 años y vamos a empezar a dar datos con antibióticos. Hay que esperar o ver cómo evoluciona, en realidad, digamos, solamente si no parece una FPI y si no biopsiarlo. Digamos, si parece una FPI, algo hay que hacer. En lo posible biopsiarlo, si es que nos quedan muchas dudas, y si no, tratarlo científicamente. Pero me parece importante esto que vos marcás de que busquemos elementos tomográficos de fibrosis. Digamos, si a esta le sobraba el tema de la consolidación y el vidrio esmerilado. ¿No? Sí, 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 sí. Santiago Uteri tiene una pregunta y no sé cómo habilitarlo. A ver. Muriel. Ahí lo convertí en panelista, Santiago, a ver si puede hablar. ¿No? Igual ahí está, Santiago. No sé, ahí tiene el sonido, Santiago. Hola, ¿me escuchan? Sí. No, en verdad pensé que funcionaba como el otro programa que usamos a veces en las reuniones, que uno manda un comentario y va a la discusión al grupo, y mandé nada más un comentario por escrito que era que quizá en algún lugar se puede hacer una medición de los genes TER y TERC, que creo que están asociados a la telomerasa y a este tipo de pacientes que tienen los defectos, digamos, del pelo y demás. No sé si eso se hace realmente en Argentina. Nosotros estamos averiguando acá en Rosario con algún genetista y es como una excepción y sale muy caro hacerlo, pero bueno, no sé si da tampoco el contexto clínico para hacerlo en este paciente o no, o si darle relevancia a lo del pelo, digamos, a los 30 años, que se quedó con canas y demás. No sé qué relevancia clínica le dan y si hacen algún estudio complementario extra en este tipo de pacientes. Yo no tengo disponibilidad de hacer esos estudios. Nosotros hace un tiempo largo habíamos hablado con Juan y nos habíamos comunicado con varios genetistas que nos decían que no lo podían hacer de manera rutinaria. Sé que en los protocolos de investigación eso se pide y se hace afuera, no se hace acá. El estudio para ver la longitud de los telómeros se puede hacer en los linfocitos de sangre, con lo cual no es un estudio costoso. Lo que pasa es que no está disponible para la práctica clínica habitual acá en la Argentina todavía. Afuera, el de los telómeros no es caro, es un estudio fácil, pero no lo tenemos disponible hasta donde yo sé nosotros. Ok, bueno, No. Buenísimo. Perdón, Santi, disculpa, no se hace en Argentina y no se hace por una cuestión de dinero, vale muchísima plata. Tranquilamente, porque los genetistas, una técnica de FISH muy sencilla y se hace, pero los genetistas no les parece costo beneficioso hacerlo, porque realmente ellos hacen otras cosas y por prevalencia no les conviene. La verdad que nosotros lo analizamos y era imposible pagarlo.
Y por otro Sí, lado, sí, desde el punto de vista clínico, para lo único que te serviría, hay trabajos de TERT y TERC con pirfenidona, que la respuesta es la misma. Hay trabajos que en la evolución es la misma. Lo único que te serviría es por si se trasplanta o si se opera de otra cosa, que esos pacientes tienen más discrasias sanguíneas o trastorno de la médula claro. ósea después de una cirugía mayor. Pero después, para otra cosa, en la clínica tampoco te serviría, solo para el consejo genético y nada más, pero me encantaría poder hacerlo. El Sí, sí, tal consejo cual, tal genético va cual. a ser tarde porque cuando lo diagnosticás al papá ya tuvo los hijos y ya probablemente esté por ser abuelo. Claro, claro, claro. No, no, sin duda yo lo planteaba más incluso a nivel de académico, ¿no? Y poder ver la evolución sabiendo que tiene eso o que no tiene eso, a nivel académico totalmente, ¿no? Sí, tal cual que la conducta no la va a cambiar. Por ahí sí me parece interesante poder para pesquisar familiares y en ese tipo de pacientes por ahí estar más alerta y buscar la tomografía computada de screening o buscándola antes de lo que uno lo haría en otro paciente. Pero bueno, acá yo sé que ver si los telómeros son largos o cortos es barato, pero no se puede hacer en la Argentina. Como decía Fabi, es que no lo quieren hacer porque es una técnica sencilla. Sí, tal cual. Tal cual, el Claro, genetista y yo hablé, lo que dice Gaby, Santi, eso sí se puede hacer, es medir la longitud de tenómero, y de hecho sale algo así como 200 pesos la medición. Eso lo podés mira, hacer tranquilamente. Y de hecho sería mira. interesante, en FPI los telómeros son más cortos que en la misma población con tabaco, sexo, etcétera. Y en este caso capaz que es más corto todavía por el Mm. canecimiento precoz que tiene. Pero la mutación TER-TERC y otras mutaciones del complejo de telomerasa, eso es impagable. Sí, sí, el genetista me dijo alrededor de 20.000 pesos, digamos, que se podía hacer, pero que era como alrededor de 20.000 pesos, lo cual era claro que no lo íbamos a hacer. Y en Pero nada, Rosario era, tiene presupuesto de los narcos, capaz que podrían. puede ser, puede ser. Yo creo que todavía no está en nuestras posibilidades, pero es lo que se viene, sobre todo con esto que hablan algunos, que también confío en que es el futuro de la medicina personalizada. Tratar con N-acetilcisteína los MUC5B positivos, bueno, habrá que ver si todo esto se vuelve a reproducir en siguientes trabajos, pero que según el perfil genético tengan más o menos respuesta a una droga. Eh, pero sería interesante, pero no creo que estemos a corto, o sea, a poco tiempo de tenerlo. Eh, Gaby, qué bueno que en realidad, si bien tiene una enfermedad que por tomografía no parece temprana, tiene una FBC de 86%, digamos. Me parece que lo agarras a tiempo, como para empezar el No, tratamiento y ahora, ¿no? actividad física todos los días, no se disneyiza, está re bien, está enterísimo. Es el paciente para empezar a tratar, creo, como que está agarrado en un buen momento. Qué bueno. Sí, la verdad que estos son los pacientes, si bien este, como te digo, me parece que topográficamente es bastante expresivo, son los que queremos empezar a encontrar, ¿no? Justamente lo que más nos generan dudas, porque si bien ahora con el diario del lunes iba a ser es una FPI, porque es verdad, tiene muchas cosas de posible, sí, a mí me hubiera dado un montón de dudas tratarlo empíricamente con antifibróticos. A este. Así que bueno, qué bueno que lo tenemos todo completo y vamos a ver la evolución. Se la pediste a la obra social y todavía que esto es muy reciente. No, ya hace un tiempo, o sea, ya hace más o menos un mes que estamos, o 15, 20 días que estamos con los trámites. Justo la auditora de la obra social es una neumonóloga conocida, con lo cual me llamó y me dijo que no había ningún problema. Bueno, buenísimo. Bueno, ¿hay algún otro comentario de los, de los participantes? Creo que no. ¿Hay algún otro comentario? ¿O Fabián? ¿O Santi? Bueno, nos vamos a ver en la próxima reunión en julio. Esta va a ser presencial y ya vamos a estar a menos de un mes de las jornadas. Para las jornadas ya sabrán todos que, bueno, están todos los speakers confirmados, tanto ustedes, o sea, los nacionales como los extranjeros.
Y bueno, esperamos contar con una buena participación de todos. Estamos muy emocionados con esto de las jornadas. Ya mañana, no, el viernes, algunos nos veremos en Rosario en las jornadas de patología ocupacional y ejercicio, así que bueno, será un gusto ahí visitar a los amigos rosarinos y sobre todo que nos enseñen de patología y de interrogatorio ocupacional, por favor, los expertos. No hay nada más por este lado, no sé si alguien más quiere hacer un comentario y si no ya los libero. Bueno, chao Gaby, gracias amiga, Chao, gracias. nos vemos. Adiós. Gracias a Chao. todos. Chao Fabi, chao Santi, chao a todos. Hasta Chao, luego. chao.